Dice una unción excepcional para creer que Dios se moverá en formas específicas y prácticas a pesar de las circunstancias contrarias. Ok. Una unción excepcional para creer que Dios se moverá en formas específicas, ¿sí? Y prácticas a pesar de las circunstancias contrarias. Esa es entonces la definición del don de fe, ¿sí? Unción excepcional para creer que se moverá. El propósito del don de fe. Propósito, ¿qué dice? Ayudar a los hermanos a ver más allá de las circunstancias humanas para confiar en Dios, para hacer lo imposible. Ok. Ahí está el propósito. ¿Alguien me especifica o cómo entienden ustedes el propósito? ¿Para qué es el propósito? ¿Para qué es el don de fe? ¿Para que todos me miren? No. ¿Para ser el más popular de la iglesia? Para enseñar a... Para decir, miren, el Señor me responde a mí, a ti no, hermano, ¿por qué no tienes fe? Hermana, no tiene fe. El propósito es entonces ayudar, ¿qué, Dani? ¿Lo leo Sí, o lo sí. que? Ayudar a los hermanos a Ayudar. ver más allá de los circunstancias. Ayudar, diga conmigo, ayudar a los Ayudar a hermanos. los ¿A quién? A los hermanos. Ayudar a los hermanos a ver más allá de las circunstancias humanas para confiar en Dios, para hacer lo imposible. Vamos a esta aclaración, Johnny. El don de fe no es lo mismo que la fe cristiana en general, ya lo vimos, ya lo vi al principio. La fe cristiana es necesaria en todos para la salvación. En Hebreos 11, capítulo 6, Hebreos 11, 6, no lo busque, ahí tenemos la pantalla. Pero sin fe, ¿qué dice? Es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esa es la fe cristiana, es necesaria en todos para la salvación. ¿Sí? Necesaria, diga conmigo necesaria. Necesaria. Porque por gracia, en Efesios capítulo 2, verso 8, es otro ejemplo de la fe necesaria. Porque por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? De la fe. Por gracia. La gracia es un regalo. Nosotros no ganamos la salvación, es un regalo. Lo único que hicimos fue entregarle nuestros pecados, nuestro corazón a Cristo, y Él nos regala su salvación. Eso es lo que significa gracia. Que nosotros no nos costó, que es un regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios. ¿Sí me entienden esto? O sea, tú eres salvo no porque tú hiciste méritos. Yo soy salvo no porque hice méritos, sino porque Dios me lo regaló. Es un regalo de Dios para mí. ¿Por qué? ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Porque sin fe, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. O sea, es necesario la fe para ser salvo. Entonces, el don de fe es una seguridad de lo que Dios hará en una situación específica. El don de fe, escuche, ¿sí me entiende? ¿Sí me está comprendiendo? Sí. El don de fe, entonces, el don de fe, el don de fe es una seguridad de lo que Dios hará en una situación específica. ¿Está conmigo? Sí. Diferente a la fe, a la cual creímos somos salvos. Este es un don de fe, una seguridad de lo que Dios hará en una situación específica. Vamos a ver algunos ejemplos, Johnny. Vamos a ver ejemplos entonces del don de fe. Abdiel, Hechos 14, 8 a 10. Puedes leerlo ahí en la pantalla. Y cierto hombre de Listra. Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Ok. ¿Está comprendiendo entonces? Sí. Y este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Vamos a ver rápidamente Romanos capítulo 4.
¿Está parado el reloj o si es la hora? Sí, sí está bien. Sí. Al otro, Johnny. ¿No lo tienes ahí? Romanos 4, 16 al 25. No lo checaste. Ok. Vamos a Romanos 4. Vaya conmigo a Romanos 4. Es que no. No, dice que no. Lo borré yo. Ese es. Pero no viene. ¿Mande? Pero no viene la cita. Dice. ¿No viene la cita? Sí. Ahí está. Hay que diga la cita, pero no. O sea, nomás bien, sí, está bien. Romanos 4, 16. Vaya conmigo a Romanos 4, 16. Bien, vamos a ver entonces. Quiero que observen en estos pasajes el don de la fe en la vida de Abraham. Observe el don de fe en la vida de Abraham. 4, 16. Muy bien, Oscar, 1. Por tanto, es por fe. ¿es por qué? Es por fe. Para que sea por gracia, al fin que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos 17, Abdiel. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. 18, John. Sí. Cuando Dios le prometió a Abraham que tendría muchísimos descendientes, esto parecía imposible. Sin embargo, por su esperanza y confianza en Dios, Abraham llegó a ser el antepasado de gente de muchos países que también confían en Dios. 19, Eri. Aunque Abraham tenía casi 100 años y sabía que pronto moriría, nunca dejó de confiar en Dios. Y aunque sabía que su esposa Sara no podía tener hijos, 20, hermana Lupita. Tampoco dudó por incredulidad Incredulidad. de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. Hasta ahí. Fíjense bien. Primer verso 18. En el 17 está la promesa. En el 18 empieza a haber algunas palabras que nos hablan del don de fe. Observémoslo, ¿está bien? 18. Ahí aparece una palabra al principio en la Reina Valera, que es la palabra Creyó. creyó. En el verso 18. Creyó. Creyó la promesa. Entendía la promesa. Creyó la promesa. ¿Está conmigo? Ahí hay un don. Creyó la promesa. Lo que vimos hace ratito. En las evidencias. ¿Usted cree en las promesas de Dios? Pues, dice la Biblia que Abraham creyó las promesas de Dios. Número 19. Y no, ¿qué dice? ¿Sigo, chata? ¿Yair? ¿Tu Biblia, Yair? No vaciló en su fe, olvidando que su cuerpo ya no podía dar vida. Ok. Hasta ahí, Fernando. Y no se debe... ¿Es lenguaje actual? No es latinoamericana, latinoamericana. Ok, la versión de Leo Fernando a la versión Reina Valera es una palabra que significa lo mismo. No se debilitó en su fe. No se debilitó en su fe. Es decir, creyó las promesas, pero al ver lo contrario, de su cuerpo ya como de 100 años y su esposa 90, eso no lo debilitó en su fe. Ese es un don de fe ahí. Nunca dejó de confiar. Creyó, no se debilitó al considerar su cuerpo, sino que era más fuerte la promesa de Dios, su fe en Dios, lo que creía de la promesa de Dios, que aún verse casi ya de 100 años. Verso 20. Tampoco, ¿qué dice? Reina Valera. Dudó. Tampoco dudó. Es decir, no fue incrédulo. Hermano Poncho, 21. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Ok. Entonces, verso 20, no dudó, no se mostró incrédulo ante las promesas de Dios. ¿Cuántos ante las circunstancias difíciles se les olvidan las promesas de Dios? No debe de ser así.
Las promesas de Dios deben anclarse, tomar la promesa contra viento y marea, creer en las promesas de Dios. ¿Estás conmigo? Sí. Entonces, si quieren, pues vaya su Biblia, márquele ahí. Al principio de cada versículo, número 21, estaba plenamente convencido ¿en quién? ¿En quién? ¿En quién? De que Dios era ¿qué? Poderoso. Poderoso. ¿Está conmigo? ¿Es poderoso Dios o no? Sí. Es poderoso. Abraham lo creía. Abraham estaba seguro. Abraham no se debilitó. Abraham creyó y conocía a Dios, que Dios era poderoso. Gloria a Dios. Dios es poderoso. Amén. Muchos de nosotros como creyentes vivimos, ay, pues ay, no, hermanos, ay, a ver si Diosito, no tenemos un Diosito. Dios es poderoso. Sí, amén. Sí. Y todavía dudamos, hermano. Aunque no tenga usted el don de fe, nunca deje de confiar y creer las promesas de Dios. Y no se debilite en ver las circunstancias difíciles. Y crea, hermano, verso 21, crea que Dios es poderoso para hacer todo lo que ha prometido. Ahí, hermano, en esa que sea su ancla de confianza en Dios. Dios es poderoso para cumplir lo que me ha prometido. ¿Cuántos tienen esa confianza? Amén. ¿Cuántos están pasando tiempos difíciles? Vaya a la Biblia, apodérese de una promesa de Dios, hermano. Y diga, Dios es poderoso para cumplir esta promesa. Mande. Entonces, bueno, yo quería especificar un ejemplo así como usted ahorita me comentaba. Sí. Siempre confiar, con fe, con mucha fe. Sí. A mi hermana le pasó algo similar al caso de ellos, que como usted dice, de ver sus cuerpos, él nunca dejó de confiar y estuvieron niños. Mi hermana, ella no podía embarazarse, no podía, tenía problemas en sus ovarios, tenía quistes, y intentó aquí en México no podía embarazarse, fue a vivir a Estados Unidos, conoció una persona de Vietnam, y intentaron, pero ella siempre, a mí me dijo, como yo estoy pasando ahorita por mis problemas, siempre fíjate de Dios, confía en Dios, pero pídele de corazón. Amén. Y ella se encomendó mucho a Dios en su problema, hizo un tratamiento y resultó que ella ya tiene 2 niños. Gloria a Dios por ello. Dios es poderoso. Amén. Vamos, nosotros dando pasos y Dios fortaleciéndonos y ayudándonos allá. Vamos a ver entonces, para finalizar, las advertencias acerca del don de fe. Entonces, ¿está claro la diferencia del don de fe y la fe general cristianos? Ok. Ojo, si tienes este don, vamos a ver las advertencias. Ay, pues eso era verdad. Híjoles. Ay. Es la primera. La primera advertencia, ya es hora de irnos. Bien, son nomás dos. Vamos a ponerla rápidamente. No improvisar en la vida, descuidando la planificación y preparación práctica. No, ¿qué dice? Improvisar en la vida, descuidando los planes. Es decir, pues al cabo el Señor me responde, no, haz planes y sobre esos planes pon tus manos y ora. Es que yo tengo bien mucha confianza en el Señor. Haz tus planes, camina confiando en Dios en los planes que tú hagas. ¿Está conmigo? Dios no está peleado con tus planes. Haz su plan de corto. ¿Qué voy a hacer en esta situación? ¿Qué voy a hacer en aquella situación? Hago mi plan. Y sobre este plan me apropio de la promesa de Dios y camino orando, Señor, por este plan, Señor. En el nombre de Jesús, vamos a planificar eso. ¿Está conmigo? Hace años se puso aquí enfrente, ahí en la esquina donde está la Aurora, se puso una empresa que se llamaba Jetro. Hace años, como 20 años o menos. Era un supermercado, dice Fernando. Y querían hacerlo tipo Sam's. ¿Sabe cómo trabaja el Sam's, no? Por membresía, usted da una membresía y el mayoreo. Ellos no trabajaron en el área de mercadotecnia, porque un Sam's aquí no va a funcionar. Amigo, ¿dónde están los Sam's? Avenida Vallarta. ¿Avenida Vallarta? ¿En qué zonas están los Sam's? Las de Cachén. Sí. Y se pusieron aquí, quisieron, hermano, trabajar tipo Sam's. Tronaron. Porque en ese entonces la membresía era como de 500, 600 pesos, ¿no? Aparte, a lo mejor la gente sí podía comprar la membresía, pero solamente le venían de 10 productos para arriba. Y la gente no iba a gastar 3, 4 mil pesos en ir allá. Entonces, planearon mal, ¿no? Dijeron, aquí me pongo y
Entonces, no hay que hacer eso, hermano. Vamos a planificar. El don de fe no está peleado con planificar nuestra vida o nuestras metas. ¿Está conmigo? Vamos a planificar. Ponernos metas que podamos alcanzarlas. A veces nos ponemos metas. Yo conozco una hermana que se creyó una promesa y dijo, ahorita aquí me pongo una papelería, y se endrogó acá y se endrogó allá y tronó. Porque dijo, no, el Señor me va por... No, hay que planear, saber. Señor, ¿aquí? ¿Qué quieres, Señor? ¿Esa es tu voluntad? Aquí me pongo, aquí quieres que sea mi negocio. ¿De esto de veras quieres que sea mi negocio? Ayúdame. Yo creo en ti, pero también planeo. Entonces, el punto es no improvise en la vida, descuidando la planificación y la preparación práctica. ¿Está bien? Número 2. ¿Qué dice? ¿Quiere leerlo? No regañar a los que ¿qué? No regañar a los demás. Porque no tienen suficiente fe. Solamente el Señor puede regañarlos. ¿Estás conmigo? Prohibido regañarlos. Solamente el Señor puede regañarlos, pero a los discípulos aquellos. Porque habían estado ya 3 años y medio con Él. Ya los que tengan 3 años y medio más conmigo, si los voy a regañar. ¿Cuántos tienes? 3 dice. Y todavía me faltan 6 meses. 4 y 1 mes. Está bien. Tengamos cuidado. Si nosotros tenemos este don, tenemos que ser humildes y no decir, hermano, ¿por qué no tienes fe? No. El hermano a lo mejor no tiene fe porque no tiene el don. Pero ¿sabe qué? Su fe que Dios ha puesto en él se ha funcionado porque está aquí escuchando la palabra de Dios. Sí. Sí, así es. Que no tenga el don de fe es otra cosa. Y no es malo que usted no tenga el don de fe. ¿Está bien? Malo sería que ya acabáramos todos los dones y diga, pues no pasó el mío. ¿Yo ahora qué voy a hacer? ¿Sí me entiende? Vuélvame a dar el estudio para ver si... Ok, 2 puntos entonces. No regañar, mire usted. La que está así más grandota tiene el don de fe. Y la que está chiquita, pues, ya ha creído, ¿verdad? Ha creído, está en el Señor, pero ahí está. Prohibido regañar de 0 a 24 horas. También en sus casas son válidos esos. ¿Está bien? ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar. Vamos a orar, hermanos. De repente hay cosas curiosas que hago, pero porque veo que se me están durmiendo. Amén. Amén. Entonces, a veces tenemos que enseñar un poquito dinámico y así, sacarles una sonrisa para que no se me duerman.